Berti Venegas Lynch, de los mejores diputados que tiene la Libertad Avanza dentro del cachivache, porque digamos la verdad, hay cada cachivache en la Libertad Avanza y cada cachivache que se terminó yendo, los valijearon, etcétera, etcétera. Así que esperemos que para el 2025 pongan más personas mínimo como Berti Venegas Lynch, que son grandes diputados. Analizando la gestión Milei, muchísimos títulos, así que si pedido humilde al propio presidente, pongan más Berti Venegas Lynch, menos Francisco Poltroni y menos Lourdes Arrieta. Te dejo con la palabra el diputado y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Muy bien, los primeros días de enero está muy bien. Que siempre es muy amable. Bueno, Berti, ¿cómo este año que empieza? ¿Qué perspectivas le ves? Que ha sido un año muy intenso en términos políticos, sobre todo económicos también, con algunos logros del gobierno realmente notables de acuerdo a sus objetivos. ¿Cómo ves, cómo sigue esta historia para vos? Bueno, el balance, coincido con vos, a mí me parece una cosa espectacular. Yo estoy fascinado de pertenecer a este equipo desde otro lugar, en el Congreso. El gabinete que tiene Javier me parece una cosa extraordinaria. Tiene mucho que ver también con el apoyo político que Javier les da para que desplieguen las alas y vayan con todo. Me siento... que me metí, reafirmo la cuestión de que me metí en la política justamente por esto, porque tenía una persona que no solamente tiene buenos valores personales como Javier, es amigo, comparte las convicciones, sino que iba con todo, como un rompehielo. Entonces es distinto meterse en la política, que jamás lo hubiera hecho si no era con Javier, meterse en la política para, bueno, voy a ayudar de esto desde otro lado, ahora tengo tiempo, y te metes en un tema donde si no vas con todo y desde un vértice que empuja de esta manera, termina siendo parte del problema, ¿viste? Entonces, yo el balance que hago es muy positivo, en minoría, lo que se pudo lograr en el Congreso. Por supuesto hay aspiraciones a más, pero lo que se pudo lograr es un montón, gracias al Poder Ejecutivo, a Rolandi, Franco, Martín Menem, a Karina. El balance es increíble y en muy poquito tiempo creo que me ha sorprendido a mí muchísimo todo el balance que se puede hacer de los adelantos, viniendo del último subsuelo del infierno socialista. Ahora, hacia futuro, que me preguntaba Gustavo, sí. Con los mismos desafíos, esperando también desde el Poder Legislativo, creo que tenemos que tomar una actitud distinta, o sea, igual a la del 2024, pero me refiero distinta a lo que se supone de un legislador, porque al menos yo lo tomo como una actitud más de estudio y más pasiva. Estamos recibiendo todas las modificaciones y las sugerencias a las modificaciones legislativas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, perdón, donde el Poder Legislativo no necesita generar preferentemente derogaciones a leyes, que creo que tenemos una inflación legislativa fenomenal y es parte del problema, y ver dónde le aprieta el zapato a la gente para, desde nuestro lugar individual, hacer este trabajo, sino que hoy estamos focalizados en lo que viene del Ejecutivo. Entonces, más que autogenerar, es, como digo, el estudio, ayudar a pulir ciertas cosas, tener el feedback de otros legisladores, de la oposición amiga, que pueda construir, como de hecho fue en 2024 con el PRO. Así que, y bueno, y desde el punto de vista del poder ejecutivo, no, por supuesto no estoy cerca de esos planes, pero seguir bajando la inflación, seguir con los planes de la transformación de los planes sociales en capital humano, para eso se transforme en trabajo y no sea una cosa de toda la vida y perdurable, porque tenemos que tener siempre presente que el laburante está pagando eso, y en definitiva el problema del socialismo justamente es el que aporta, no es el mismo del que recibe. Entonces esta cuestión que muchas veces se dice equivocadamente y prostituyendo un término sagrado, el sistema solidario, bueno, no es solidario eso, lo mismo que el sistema jubilatorio, que también creo que está en carpeta en algún momento, el sistema previsional, darle también un cambio fenomenal que lo pide a gritos a nivel mundial, ¿no? Pues justamente de eso estábamos hablando, Berti, con Fausto Espotorno hace un ratito, que hay todo un cambio demográfico en el mundo que hace que uno no pueda tener una legislación previsional como hace 100 años o como hace 50 años, cuando las pirámides de edades eran distintas. Bueno, todo cambia, digamos, ¿no?
¿Tenés una idea dónde va el sistema, un sistema previsional más justo o más que justo, más sustentable? Bueno, no sé cuál es el proyecto del gobierno, pero estoy en la punta de la silla esperando eso porque me súper interesa, porque es un punto que es medular del gasto estatal, digamos, el gasto social ahí por el tema de las jubilaciones, que ha sido durante años una estafa piramidal, básicamente, la jubilación estatal. Y yo iría más allá, que yo creo que de la naturaleza, por supuesto hay un tema de grado, que en la medida que el tema demográfico que bien apuntabas vos era distinto, era más manejable, bueno, no surgían ciertas problemáticas como surgen ahora, pero claro, yo iría más allá, Gustavo, al tema de no de grado, sino de su naturaleza. Y la naturaleza es preguntarse, ¿por qué diablos el Estado tiene que tratar a la gente como si fuera inepta y que no puede prever su propia jubilación? Y creo que en la Argentina, 47 millones de personas, tenemos distintos contextos en cuanto a que hay gente que puede tener, ¿no?, un tío que tiene una financiera, prefiere comprar acciones, prefiere Bitcoin, prefiere sacrificar su ahorro previsional porque tiene que operar a la hija o a la mujer de un problema oncológico. Son los planes de vida de cada uno que tenemos que respetar, y lo que hizo el gobierno en su momento cuando se implementó esto, como tantas otras cosas, es tomarnos como infradotados, que es un subterfugio básicamente para meternos la mano en el bolsillo, como ves la historia, Gustavo, que ha sido con el atraco permanente al ANSES y todo este tipo de cosas que hace que en definitiva el jubilado que aportó toda su vida ahora esté en una situación complicada, pero esto viene desde que yo tengo uso de razón. Yo tengo 57 años y siempre la jubilación fue una cosa donde también nos atacaban, además del tema de la inflación y los impuestos. O sea, salir de este embrollo estatal que nos consume la vida y nos viene a pedir el Estado todos los días el 60% de lo que producimos, es algo individuo y creo que es parte de un engranaje que hay que tratar de terminar. Berti, ¿cómo te llevas con tus colegas que no son de La Libertad Avanza? Por supuesto que hay algunos que son cercanos, de gente del PRO, pero ¿cómo te llevas en el ámbito del Congreso con gente que no está tan cercana y tenés un lenguaje en común? Bueno, yo distingo, claro, el tema del lenguaje en común es importante, la gente que coincidís básicamente con el término de sacarle el peso del Estado a la gente. Claro. Yo no necesito ni pretendo que sean liberales rosbardianos, ¿viste? En el Congreso estamos años luz porque el mapa legislativo es un desastre. Empiezo por lo que es cantado, digamos, la oposición corrosiva, que a mí me llama la atención esto que te quiero ilustrar, que el otro día se lo hizo un colega tuyo, cuando me preguntó los vínculos ahí con gente de la oposición que está en las antípodas, y es como que veo también en general en el Congreso que se vive como que si fueran actores, donde cada uno tiene su papel, el villano, el bueno, en fin, que frente a las cámaras, cuando se prenden las cámaras, actúan, claro, y después se encuentran en el camerín sacándose el maquillaje y diciendo, bueno, ¿dónde vamos a comer esta noche? Claro, claro. Porque hay veces que en unas comisiones por ahí te dicen barbaridades, y después te lo encontrás en el ascensor y te pregunta qué sé yo, de eso, todo cordial, vas a ir a comer, y siempre, ¿este tipo qué le pasa? Bueno, ese delirio me parece, yo creo que también que si se apagaran las cámaras en el Congreso, todo se resolvería en media hora, porque hay mucho de la cuestión de hablarle a sus representados y toda la construcción política, que en definitiva termina siendo que la política le habla a la política de espalda a la gente. Ahora, con la oposición más razonable, digamos, no tengo un trato muy cercano y permanente, pero sí creo que agradable con la gente que coincidimos alguna vez, una discusión filosófica ahí en el bajo recinto entre sesión y sesión, o cuando tenemos un cuarto intermedio, alguna cosa, y bien, el vínculo es bueno, y sé que hay diferencias, porque aparte le conozco el track record a muchos. Claro. Yo creo que es importante saber el quién es quién. El quién es quién me refiero que si ahora puede haber de esos casos gente que la ha visto, como decimos nosotros, o sea, ve que el cambio va por este lado y ya el esquema de que el Estado esté masacrando, digamos, al sector productivo no va más y le entiende y va migrando. Y otro, el político tradicional, básicamente, que cambiará su discurso
a lo que le conviene, y hoy lo que le conviene y la ola que se está formando para surfear es la ola liberal, con lo cual se va a llenar la boca de discurso liberal y eventualmente va a votar en esa dirección, que está fenómeno, no sirve, pero los efectos de no sufrir desilusiones personales cuando cambie el viento o le convenga otra cosa circunstancial a esa persona, verla en otra vereda no nos tiene que sorprender a veces en algunos casos, ¿no? Berti, ¿cómo cambió tu vida desde que te dedicaste a la política? Vos no sé qué actividad empresarial o privada hacías, cuánto le dedicabas al estudio de las ideas liberales, que en tu familia tiene una larga tradición, y cuánto te queda de ese tiempo. ¿Cómo cambió tu vida cotidiana? Bueno, sí, cambió frente a la exposición, que no es algo que me agrade mucho. Lo tomo como un capital que tiene la posibilidad del protagonismo para dar la batalla cultural y tener la posibilidad, por ejemplo, de esto, que vos, Gustavo, con todo tu equipo ahí y demás, buscan recursos para financiar con auspiciantes estos momentos que gratuitamente y muy generosamente vos me das, para hablar no del proselitismo típico del político, decir, bueno, vamos a poner en Florencio Varela cloacas, esas estupideces, es hablar temas de fondo que le haga un clic a la persona, y son minutos de oro que vos me estás dando, que yo siempre le agradezco al periodismo porque creo que es un aliado nuestro. Después también el tema de los horarios y demás, el tema también que afecta el tema del sueño, algunas cosas estas que hemos tenido en el Congreso. Las super sesiones, esas, ¿cómo se viven? Claro, y sí, las preocupaciones, yo creo que también esa exposición y el tema de meterse en un recinto con gente ya que le ves las caras y tiene una historia espantosa, ya te crea una mala vibra, eso de uno se alimenta un poco de esa cosa que es a veces desagradable, y las preocupaciones y distintas cosas también a veces quitan el sueño, pues son temas menores. Y después yo me dediqué al sector, estuve en el sector privado, en el mundo corporativo, desde que salí al mercado laboral y hasta que Javier me pidió participar de esto, que lo hice con suma alegría, pero en el transcurso que yo estaba en el mundo corporativo, yo siempre de muy chico, te diría que 15 años, que fueron mis primeras preocupaciones, y papá me fue tirando algunos desafíos que a mí me surgían. Yo iba a la biblioteca y le decía, che, viejo, suponete que es en la época de Reagan, a Reagan le hicieron esto, entonces me decía, ¿por qué no escribís algo? Y vemos si se puede publicar en algún lado, en una carta de lectores. Empecé, después columnas, después daba algunas clases en colegios de economía. Siempre mamé de la cuestión esa familiar de que independientemente a lo que nos dediquemos, tenemos que construir y dedicarle tiempo a la batalla cultural, porque en definitiva, seas empresario, empleado, lo que sea, tu interés es vivir en un mundo civilizado de respeto recíproco y que no venga un Chávez el día de mañana, que están siempre a la vuelta de la esquina. Por eso, digamos, la batalla cultural es importante y no termina, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Claro. Entonces es un trabajo que lo tiene que hacer todo el mundo. Y el otro día, te cierro la idea, en Twitter recordaba, hablando de los empresarios, recordaba a Aranguren cuando estaba en Shell, y a Luis Ramos, el de la inmobiliaria, que eran los únicos dos tipos, seguramente había muchos más, pero los más resonantes y los que yo me acuerdo, que iban contra la cuestión en la peor época kirchnerista. Claro. Y fíjate, Aranguren... Sí, lo pagó muy caro él, muy pero caro. Claro, imagínate, encima de Shell, pensá en el tema de ser el representante en Argentina acá, cuando tenés que responder a riesgo reputacional de la casa matriz, y todo el tipo iba con todo. Y me parece que si hubiera habido más empresarios o más gente de bien que se ponía del lado del liberalismo como si fuese esto una cinchada, donde del lado están los colectivistas y del otro lado están los liberales, y no como espectadores, no hubiéramos llegado a esta instancia casi al borde del narcochavismo. Berti, gracias por charlar un rato con nosotros. Te agradezco el espacio siempre, Gustavo. Un abrazo grande y felicidades. Un abrazo, felicidades. Ahí estaba Berti.